Boca consiguió todo lo que necesitaba en una noche donde, me animo a decir, era mucho más importante el triunfo para la confianza que el triunfo para lo futbolístico, porque hay victorias, hay puntos que se consiguen con más importancia por lo actitudinal, por lo anímico, que por lo futbolístico. Futbolístico en donde a Boca todavía quizás no encuentra las confianzas o las jerarquías, pero sin dudas desde lo anímico, desde lo emocional, la victoria en la cancha de Boca contra un flojísimo Newell's hoy es muy pero muy importante. Boca le acaba de ganar 2-0 a Newell's Old Boys de Rosario en la cancha de Boca por la fecha 3 del campeonato, y digo que esta victoria, por cómo se dio, es importante no solo por el partido de hoy, por lo que engloba el Boca Newell's, sino por lo que había pasado el miércoles pasado en La Plata, esa dura derrota contra Estudiantes con un equipo al que verdaderamente le había faltado actitud, le había faltado ese amor propio que hoy sí lo tuvo, que hoy verdaderamente lo caracterizó. Tuvimos que mover del lugar de la salida de la cancha de Boca por una cuestión protocolar que propone el club para este año, que ya no se puede grabar nada dentro del establecimiento del club, sino que debe hacerse de la valla para afuera. Les marcaba, les decía, la realidad es que es un partido en el que Boca necesitaba más de la confianza, de reunir algunas piezas que creo van a ser fundamentales durante el año, caso Ascasíbar, que hoy hizo su debut con la camiseta de Boca, y quizás olvidar un poco lo futbolístico, que había sido muy negativo contra Estudiantes. Hoy lo mejoró un poco, pero más que nada por lo actitudinal y por la confianza de que hoy Boca necesitaba ganar de local para pasar rápido la página de lo que había pasado el miércoles pasado, lo que había sucedido en La Plata en la fecha 2 del campeonato. Hay algunos puntos altos en Boca. Creo que Boca es un equipo que, si bien lógicamente tiene algunos puntos altos, y voy a arrancar por el que para mí es el punto más alto de Boca, que es el Changuito Ceballos. Ojo, cuando el Changuito Ceballos no juega corrido a la banda izquierda, creo que es el mejor jugador que tiene Boca, y si me apurás, uno de los mejores del campeonato. Determinante el 7 de Boca. Fíjense ustedes que los primeros 25, 30 minutos lo jugó arrimado a la raya, tal como había jugado todo el campeonato pasado y tal como dijimos muchas veces en este canal, quizás sea una buena opción, una buena alternativa para Boca, soltarlo a Ceballos de la banda izquierda, que tenga más libertad de creación por dentro. Y hoy con un centrodelantero falso, porque al final Iker Zufiaurre no es un centrodelantero puro, neto de área, y Gelini se iba a tirar a pierna cambiada también por la izquierda, y a Zufiaurre le iba a dar la posibilidad de rotar un poco por la derecha y un poco por la izquierda. Ceballos empezó a aparecer por dentro, y cuando Ceballos empezó a aparecer por dentro a la defensa de Newell's, le armó un lío bárbaro. Armando Méndez no lo pudo agarrar nunca de la derecha para adentro, y Ceballos, arrimando y olvidando ese carril izquierdo que tanto lo abrazó en su vuelta a la titularidad de Boca, lo encontró a Lautaro Blanco, y con un toque de sutileza, con un toque de jerarquía que hoy tuvo el número 3 de Boca, sin dudas encontró Boca la apertura del marcador. Fíjense con este movimiento táctico cómo Boca desarmó dos cuestiones que le estaban faltando. Primero, la profundidad de Blanco, que llegaba siempre incómodo a tirar un centro por la izquierda, y ahora llegó a pisar el área con chance de gol. Y después la de un creador, que Boca tanto lo necesita, que Boca tanto lo añora, tener un creador, un jugador que con un pase desactive, o mejor dicho, active una jugada de gol y desactive la defensa del equipo rival, que lo encuentra en el Changuito Ceballos. Yo creo que Ceballos, de win izquierdo, pero arrimado hacia adentro, es el principal argumento creativo que tiene Boca. Un primer tiempo en donde la verdad es que a Boca no le sobraron las situaciones de gol. De hecho, el resultado del 2-0 empezó a haber más remates, más llegadas, más aproximaciones, cuando luego del penal que Paredes convirtió por gol, Boca se encontró con una confianza diferente a la que había tenido en los primeros 25-30 del primer tiempo, y ahí empezó a fluir. Pero la realidad es que Boca es un equipo que en posesión todavía le cuesta, y que creo que en progresión crece mucho más. Cuando encuentra espacios y cuando logra ser directo, Boca es un equipo que te lastima mucho más que cuando Boca tiene la pelota, que sigue siendo un equipo lento, que sigue siendo un equipo con pocas rotaciones, que hoy la verdad es que Gelini para mí fue uno de los grandes aprobados, no solo por el partido que hizo hoy, sino porque creo que Boca encontró una opción, una alternativa en el carril derecho para, con un win a pierna cambiada, perfil invertido, encontrar velocidad, encontrar gambeta, encontrar ese equilibrio, o por lo menos amor propio, que es lo que te aportan todos los juveniles que tiene Boca Juniors en sus inferiores. Yo lo digo siempre, el alma del Club Atlético Boca Juniors vive pura y exclusivamente en los chicos que desde los 12 hasta los 20 se forman en Boca, y creo que para mí esos tienen que jugar siempre, o por lo menos siendo campeones de la reserva, y el trofeo de campeones de la reserva tienen que ser una de las principales alternativas. Eso lo fue Gelini, y creo que es uno de los que más se ha ganado su lugar para seguir siendo tenido en cuenta. Ahora corre el primer tiempo, se encuentra Boca con otra vez la monotonía de un equipo al que le cuesta la velocidad con pelota. A mí el partido de Ascasíbar no me disgustó. Obviamente no fue el Ascasíbar que Boca fue a buscar por una cuestión lógica de adaptación. Firmó hace menos de una semana y lógicamente Ascasíbar va a necesitar algunos partidos de adaptación. Pero fíjense en 2 o 3 movimientos de Ascasíbar cómo le aporta
a Boca algo que no tenía, una variante en la mitad de la cancha, y como realmente lo refuerza el jugador que viene de Estudiantes, parándose entre líneas para a veces recibir entre la defensa hoy de Newell's y el mediocampo de Newell's, y a veces siendo el intérprete del pase filtrado. Una de las primeras jugadas de Boca en el primer tiempo fueron de 2 pases filtrados que casi terminan en gol, y ninguno fue de Paredes, y eso es importante para Boca. Encontrar otros referentes que no sean solo Leandro Paredes habla de que Boca es un equipo que empieza a crecer más allá del 5, que claramente cuando está bien es el mejor jugador que tiene Boca lógicamente. En el mediocampo de Boca, a mí Ander Herrera es un jugador que me gusta, que tiene un toque diferente, que lo exporta y lo trae del fútbol europeo. Ahora el fútbol de Milton Delgado para mí tiene que estar siempre, no solo porque hoy es el mejor 5 que tiene Boca, porque libera Paredes, porque hoy liberó a Jasíbar, porque le da otro despliegue y otra movilidad a la mitad de la cancha, sino porque una de las grandes leyes del fútbol habla de que el mejor jugador es el que mejora a los compañeros, y realmente Milton Delgado hace mejor futbolista a Leandro Paredes y hace mejor futbolista, creo yo lo va a hacer, a Jasíbar cuando le toque jugar en la mitad de la cancha. Milton Delgado tiene que ser titular. Elija usted, querido Úbeda, quién es el que va a salir, pero Delgado tiene que ser el número 5 de Boca sin ningún tipo de dudas y sin ningún tipo de debate. Hoy Boca ganó un partido verdaderamente importante, que lo tenía que ganar, porque si hoy lo sufría con este flojísimo Newell's, del que obviamente quiero hablar un poco, porque en el primer tiempo creo que fue inteligente para tomar, porque Cócaro, que tuvo muy mal partido el zorro Cócaro, encima de Paredes con el doble 5 de Gómez Matar, encima de Ander Herrera, creo que por lo menos incomodó un poco en los primeros 15, 20, 23 minutos del primer tiempo. Después fue un Newell's que es muy parecido al de la campaña pasada, y si bien incorporó bastante, creo que va a necesitar por lo menos 5 partidos para empezar a hacer rodar un equipo que hoy dejó mucho que desear, y que Boca, sin fluir demasiado futbolísticamente, sin ser abarcativo, sin llenar el área de áreas de situaciones de gol, fue mejor que Newell's por contraste, porque la verdad es que Newell's es un equipo que en un fútbol de 20 equipos estaría jugando en la segunda división del fútbol argentino hace por lo menos 2 años. Boca se quedó con un triunfo importantísimo, va a tener mucho que trabajar, mucho por mejorar, porque obviamente casi todos los equipos que vengan a jugar a la cancha de Boca van a tender a entregarle la pelota y a replegarse, y ahí es donde Boca todavía tiene algunas nebulosas que resolver, algunas lagunas que todavía no resuelve en cuanto a la velocidad de tenencia, a la velocidad de creación y a las pocas rotaciones, a las pocas sorpresas que tiene Boca, y que hoy le aportó obviamente el Changuito Ceballos. Voy a cortar el video acá porque el que me está grabando no puede más de los brazos, así que muchas gracias por ver y por acompañar como siempre. Hoy fue victoria de Boca, 2-0 en la Bombonera, triunfo que le sirve primero para sumar de 3 y ser uno de los mejores de su zona, y también para sumar la confianza que había perdido contra Estudiantes y que le aporta a los que ahora tienen chance de jugar de titular, caso Gelini, caso Zufiaurre y caso Jasíbar, que hizo su debut en la primera de Boca. Muchas gracias y nos reencontramos con muchos más análisis de fútbol en este canal.